Y es que, como les decía, les cuento que el dichoso video de la vicepresidenta recorriendo el Museo del Prado en España, ese video que les mostramos aquí en este espacio, ayer fue borrado, como si ese hubiese sido el problema. Es que hay algo que este gobierno todavía no termina de entender, o peor aún, sí se entiende, pero les da igual. Les da exactamente igual. Los funcionarios públicos no deben comunicar desde el ego, mucho menos en salud pública. No se comunica desde la vanidad, se comunica desde la urgencia. No se comunica desde la pose, desde la postal, desde la foto bonita, desde el protocolo, desde la sonrisa impostada para redes sociales. Se comunica desde el dolor concreto de la gente, desde la madre que no consigue un turno, desde el niño que no accede a atención a tiempo, desde el paciente que no encuentra medicina, desde el médico que trabaja sin insumos, desde la familia que sabe que si no logra resolver en el sistema público, simplemente no tiene un plan B. No hay la clínica privada porque no hay la plata. Y aquí no estamos hablando de percepción ni de narrativa digital, estamos hablando de la diferencia entre vivir o morir. Y por eso resulta tan insultante, tan obsceno, tan revelador ver a la vicepresidencia borrar el video de la vicepresidenta María José Pinto en el Museo del Prado, como si el problema fuera el registro, como si la calentura estuviera en las sábanas, como si el error fuera de forma y no de fondo. No, el problema no es que subieron el video. El problema es que a alguien que ejerce una altísima responsabilidad en el área social y de salud le pareció perfectamente razonable mostrar esa escena en medio del deterioro brutal del sistema sanitario ecuatoriano. Y eso no es una falla del community manager. Eso no es un traspié del equipo de comunicación. Eso no es una pequeña descoordinación de agenda. No, eso retrata una escala de prioridades, retrata una sensibilidad política, retrata una desconexión obscena con la realidad del país. Porque cuando un sistema de salud está colapsando, cuando faltan medicamentos, cuando hay hospitales sin condiciones mínimas, cuando la gente pasa meses esperando citas, atención especializada, cuando en zonas enteras del país llegar a un centro de salud ya es una odisea, un calvario, un viacrucis, subir un video en el Museo del Prado no es pues un simple desliz. Es una declaración. Es una declaración probablemente involuntaria, pero muy honesta de cómo ven el poder y para qué creen que sirve. Vamos a poner rapidito el video borrado porque si lo borraron es porque generó impacto, un grave impacto, un negativo impacto, pero de un plumazo quieren corregir sus errores que, insisto, no radican en la comunicación. Por si alguien se perdió, este es el video que la vicepresidencia borró. Vamos a verlo. De agenda en Madrid y comenzamos aquí, en el Museo del Prado, donde nuestro objetivo es conocer su modelo de gestión autónomo público y que muy pronto podamos replicarlo en nuestro país, porque el Museo Nacional del Ecuador es una realidad. Es el video que la vicepresidencia borró, donde la vicepresidenta sale observando las obras de arte en el Museo del Prado, en Madrid, en España. Y claro, después vino la reacción, porque en este gobierno siempre pasa lo mismo. Primero exhiben la indolencia y luego se victimizan cuando alguien les critica. ¿Qué pasó? Bueno, la vicepresidenta responde, arremete contra la prensa y en vez de asumir la dimensión del problema, intenta reducir todo a un supuesto sesgo mediático. Vamos a colocar en sus pantallas, para quienes nos siguen a través de la transmisión por YouTube, que a esta hora ya son 3.500 usuarios, ese es el post de la vicepresidenta María José Pinto, la publicación que hizo en la red social
X, que dice: estimada Andrea Orbe, le responde a un mensaje de la periodista Andrea Orbe. Gracias por escribirme. Le comento, son decenas de actividades en temas de salud que estamos trabajando en España y fuera de esas existía una visita al museo. Mi pregunta es, ¿alguien replicó nuestra visita al Hospital Gregorio Marañón o todo lo que estamos haciendo para ampliar los proyectos sociales junto al gobierno de España? Nadie lo hizo y eso es lastimosamente porque negativo llega más que lo positivo. Alguien se enteró de las 200 termocunas que se entregaron para cuidar a los niños, nadie cubrió ni habló de esa noticia. Nosotros estamos limpiando poco a poco un sistema que dejaron totalmente quebrado y entregado a grandes mafias. Me encantaría en unos meses solucionar y limpiar estructuras delincuenciales que van desde los gobiernos que repartieron los hospitales y antes de él. Hay muchos hospitales que están recibiendo medicamentos. Estamos consiguiendo medicinas para personas con enfermedades extrañas, nuevos equipos para hospitales, etc. Pero este es un sector donde todos los días existen nuevos problemas y los estamos enfrentando. Para mucha gente la visita a un museo fue más importante que los avances en medicina. Respetamos la libertad de expresión, pero eso no significa que voy a guardar silencio cuando veo ataques fuera de contexto. Ese mensaje que publica la vicepresidenta en la red social X dice muchísimo. Hay más, dice, les comparto la agenda, etcétera, les invito a visitar nuestra cuenta de X y es importante hablar sobre eso, pero yo quiero que nos quedemos con esta primera parte, porque ese mensaje hay que leerlo con atención. Porque ahí está condensada una forma de entender el poder profundamente autoritaria y profundamente banal. Dice, en esencia, yo estoy haciendo muchas cosas, pero ustedes no las cubren. Yo visité un hospital, yo gestiono proyectos, yo entrego termocunas, yo estoy limpiando mafias, yo estoy trabajando, pero ustedes prefieren hablar del museo. Y ahí está la trampa, porque pretende invertir la carga de la prueba. Pretende que el problema no sea su desconexión con la crisis, sino que la prensa no haya actuado como agencia de relaciones públicas del despacho vicepresidencial. Y no funciona así. Un periodista no está para amplificar la agenda de un funcionario. Un medio no existe para replicar las decenas de actividades que dice haber cumplido la vicepresidenta, como si se tratara del departamento de prensa de gobierno. No estamos para eso, vicepresidenta. Mucho menos cuando el país se cae a pedazos en tantas áreas. Mucho menos cuando el sistema de salud que usted dice liderar o acompañar tiene pacientes sin medicinas, hospitales sin equipamiento, territorios abandonados y personal sanitario exhausto, cansado, harto, impotente y ahora hasta amenazado. Porque cientos han sido desvinculados hasta el momento, pero se habla de que hasta finales de abril serán miles. ¿Por qué entonces tendría un medio que priorizar su visita a un hospital en España por encima de los enfermos, que aquí no tienen ni siquiera aire acondicionado, ni camas suficientes, ni especialistas, ni siquiera insumos básicos? ¿Por qué habría que celebrar su agenda internacional cuando en Ecuador hay familias enteras echadas a la suerte? ¿Desde cuándo los servidores públicos creen que pueden dictar qué debe considerarse importante y qué no? Esa arrogancia es peligrosísima, porque el mensaje de fondo es, si no hablan de lo que yo quiero, entonces me están atacando. No, señora vicepresidenta, criticar no es atacar. Señalar incoherencias no es atacar. Exhibir el contraste obsceno entre la estética del poder y la precariedad social no es atacar. Eso es hacer periodismo y nuestro deber es mostrar a la gente los elementos que componen esta escena para, en contexto, como se llama este segmento, colocarlos y que sean ustedes quienes nos escuchan los que saquen sus propias conclusiones. Y además hay otra cosa, si nadie se enteró de sus supuestos logros, tal vez el problema no sea el periodismo, vicepresidenta. Tal vez el problema sea la pobreza política de su propia comunicación. Porque lo que su aparato comunicacional muestra una y otra vez no son políticas públicas explicadas con claridad, no son resultados verificables, no son rutas de intervención, no son indicadores, no son planes integrales. Lo que muestra es a usted. Usted llegando, usted saludando, usted sonriendo, usted caminando, usted posando, usted
siendo el centro del encuadre. Hay demasiado protagonismo y muy poco contenido, lo digo con absoluto respeto. Demasiada imagen personal y muy poca explicación pública. Demasiado culto a la figura y muy poca rendición de cuentas. ¿Se acuerdan lo que hizo la vicepresidenta apenas llegó al despacho? ¿Se acuerdan cuál fue el contenido que publicó la red social X, la cuenta de la vicepresidencia en esa red social? Una sesión de fotos de la vicepresidenta. Y claro, luego salen a decir, nadie cubrió lo positivo. ¿Y cómo quieren que se cubra lo positivo si ni siquiera logran comunicarlo como política pública y no como vanidad? La comunicación no es una galería de fotos del poder. Y en salud menos todavía, porque en salud cada minuto de frivolidad institucional duele el doble. En este sentido, hacía una publicación también el periodista Leonardo Ponce. Dice algo similar a lo que les acabo de explicar y quiero poner su publicación allí porque él coloca algunas fotografías de la cuenta de la vicepresidencia. ¿Qué dice Leonardo Ponce? Estimada María José Pinto, ¿quiere saber por qué nadie habla sobre las obras que menciona? Pues es que nadie se enteró. La comunicación que maneja no muestra obras, sino a usted. La vice saludando, viajando, sonriendo. Con mucho respeto, hay demasiado protagonismo y poco mensaje. Y fíjense ustedes allí, en las fotografías que coloca Leonardo Ponce en su cuenta de X. En efecto, se le ve allí a la vicepresidenta sonriendo, llegando, asistiendo, participando. ¿Dónde está la gestión? Y aquí conviene detenerse en otra contradicción enorme, porque la vicepresidenta menciona con orgullo actividades en España. Visitas a hospitales, proyectos con el gobierno español, casi como si quisiera, qué sé yo, revertirse de seriedad técnica, podríamos decir. Pero entonces, cabe hacerle una pregunta a la vicepresidenta. ¿Qué modelo de salud están mirando exactamente? Porque si viajan a España a tomarse fotos, a visitar hospitales, a hablar de cooperación, ¿están mirando de verdad el sentido del modelo? ¿Qué modelo? ¿O solamente están usando la escenografía europea para maquillar una gestión que acá va en una dirección que nadie termina de descifrar? ¿Qué modelo están mirando exactamente en España? Vamos a escuchar lo que Santiago Carrasco, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, decía ayer sobre esta visita, que resulta muy interesante y revelador, porque hay que ponerle atención a esto. Lamentablemente España no es un modelo que podríamos seguir en realidad. España es uno de los países europeos que ha tenido demasiados problemas en los temas de salud pública. No es entonces un modelo que deberíamos seguir, ni que deberíamos proponer, ni mucho menos. España sí, en realidad está yendo a los temas de privatización de los sectores de salud. Pero acuérdense ustedes que en el país, con el tema por ejemplo, la seguridad social y luego, por supuesto, el Ministerio de Salud, en el momento en que dicen estamos sin capacidad de resolución y por lo tanto vamos a tener proveedores externos, privados, para dar atención de salud, por ejemplo, en áreas tan sensibles como el tema de diálisis. Y fíjense en lo que ha pasado con el problema de diálisis. El momento en que no empiezan a pagar, ¿qué es lo que pasa? Les cierran la puerta, les cortan. El momento en que los pacientes con enfermedades catastróficas, huérfanas y raras, no tienen la capacidad de tener sus medicamentos o sus tratamientos de especialidad, etcétera, ¿qué es lo que pasa? Se mueren. Porque si yo les digo se mueren, es literal. He visto pacientes que se mueren. De los alrededor de 21 o 22 mil pacientes que están en diálisis en el país, 4.000 de estos pacientes están con problemas y alrededor de 400 y más ya se han muerto. Profundamente preocupante lo que dice el doctor Carrasco, sobre todo porque aquí en Ecuador lo que uno empieza a ver es una lógica de deterioro, de desabastecimiento, de asfixia, de desorden administrativo, de normalización de la precariedad. Y cuando ese deterioro se vuelve crónico, aparece la vieja coartada neoliberal. Como lo público no sirve, entonces hay que concesionar, hay que tercerizar, hay que privatizar, hay que externalizar, hay que derivar. Primero destruyen la confianza en el sistema, luego ofrecen el mercado como remedio y claro,
Su consecuente solución, la privatización. Es una operación conocida, es una operación vieja, es una operación brutal. No siempre se anuncia abiertamente, no se reforma, no se anuncia con bombos y platillos, no se la publica abiertamente. ¿Qué pasa? Se deja podrir, no se defiende, se vacía, no se fortalece, se expone al colapso y después van a decir, ¿saben lo que van a decir? Que no había alternativa. Que el Estado es un pésimo administrador, que ese Estado obeso es un pésimo administrador. Ese Estado obeso está ahora famélico, está desnutrido y es un pésimo administrador. Entonces hay que privatizar. Esa es la solución. Y ya la hemos escuchado, es una vieja receta, es una brutal receta, es una receta conocida. Y mientras tanto, en territorio, la realidad sigue siendo feroz, porque mientras desde el poder se pelean con periodistas por la cobertura de una agenda, acá en Ecuador, señora vicepresidenta, acá en Ecuador la salud sigue deteriorándose, y no como metáfora, deteriorándose de verdad, con desabastecimiento severo, con médicos trabajando en condiciones paupérrimas, con déficit de especialistas, con pacientes soportando un sistema que ya no solo está saturado, sino herido estructuralmente por la falta de planificación. Y esto es importante decirlo, los problemas no aparecen de la nada ni son producto de una maldición. Los problemas se acumulan, se agravan, se expanden cuando no hay conducción, cuando no hay prioridades claras, cuando el Estado deja de mirar el sistema de salud como una red estratégica y empieza a tratarlo como un gasto de burócratas, como un gasto incómodo. Ahí lo que se rompe no es solo la logística, se rompe el vínculo entre la ciudadanía y la institucionalidad. Porque cuando una persona siente que va al hospital público a mendigar atención, ya no vive la salud como un derecho, la vive como una especie de lotería. ¿No les ha pasado a ustedes? Cuéntenme a través de sus audios, mándenme mensajes a WhatsApp. ¿Ustedes no sienten que ir a un hospital público es una especie de lotería donde ojalá hoy me toque, ojalá hoy me den turno? Ojalá hoy sí haya médicos disponibles. Ojalá hoy no me muera. Ojalá. Y en medio de todo eso está Taisha. Taisha, que no es una novedad, no es un accidente, no es una excepción pintoresca del mapa para que le recuerden cuando hay tragedia. Taisha es la radiografía más cruel de cómo el Estado llega tarde, llega poco o simplemente no llega. Vamos a leer lo que publicó ayer el asambleísta Roque Ordóñez en su cuenta de X. Allí está, para quienes nos siguen a través de la transmisión de YouTube, que a esta hora ya son casi 4,000 usuarios. ¿Qué dice el asambleísta Roque Ordóñez? Dicho sea de paso, me parece que una comisión de asambleístas de la Revolución Ciudadana está ahora mismo en Taisha. 12 niños han fallecido en Taisha, Morona, Santiago, por la incapacidad del Ministerio de Salud. 12 niños, escuchen bien esto. No podemos normalizar estas tragedias, están acabando con el futuro del país. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana solicitamos información al Ministerio de Salud sobre el fallecimiento de una bebé de apenas meses de nacida. Respondan, eso es lo que dice el asambleísta Roque Ordóñez. La denuncia sobre la muerte de 12 niños en Taisha no puede ser tratada como una cifra más en el flujo informativo. Cada una de esas muertes da cuenta de algo mucho más profundo que una falla puntual. Habla de abandono estatal, habla de desigualdad territorial, racismo estructural, centralismo burocrático y una idea de país donde ciertas vidas parecen valer menos porque están lejos, porque son indígenas, porque habitan zonas a las que el poder solo mira cuando necesita una foto o un discurso, ni siquiera votos, porque son poblaciones pequeñas. Y cuando se escucha a una madre Achuar contar las dificultades para acceder a salud, especialmente en emergencias con niños debido al aislamiento y a la falta de vías, lo que aparece no es una simple carencia logística, lo que aparece es una verdad brutal. Para miles de ecuatorianos el derecho a la salud sigue dependiendo del territorio donde nacieron. Y eso, en términos democráticos, es una verdadera vergüenza, y hay que decirlo así. Porque si el Estado solo funciona donde hay comodidad geográfica, entonces no funciona como Estado. Funciona como privilegio
territorial. Vamos a escuchar este testimonio de una mamá en una población cercana a Taisha para que se den cuenta de la desesperación, de la angustia, de la realidad, de cuánto cuesta trasladarse desde ese lugar hasta la población más cercana donde podrían tener acceso a salud. Vamos a escucharla. Poquito, y aquí nosotros encontramos una dificultad en el salud porque vivimos muy adentro en el tiempo. Tenemos dificultad para atender a nuestro bebé que está enferma. Para salir aquí a una emergencia tenemos una dificultad para salir con la avioneta porque aquí no llega la carretera. Eso nosotros encontramos difícil para ayudar a nuestro hijo. Ese es el problema que nosotros tenemos aquí en la salud. ¿Ya en los centros de salud hay medicina? Sí hay medicina, pero a veces no llegan pronto el medicina cuando se acaban, no llegan pronto porque aquí siempre viene con la avioneta. Esa es ¿Cuánto cuesta salir en avioneta? A la avioneta es salir a los pasajeros que salieron, ahí podemos nosotros salir, si no, no hay cómo salir. ¿Y cuánto cuesta en promedio? La pasaje sale $25 cada persona. Ese es el testimonio de una mamá en Taisha que da cuenta de cuál es el abandono del Estado en esa población. Les traía también un video de un profesor que habla sobre la situación, pero no vamos a poder ponerlo porque estamos cortos de tiempo. Y lo que les decía luego de esto es que la respuesta que, bueno, Taisha no está presentando una situación nueva. De hecho, estas denuncias ya se han realizado hace varias semanas atrás. Hay bebés que han muerto, que han fallecido por la negligencia del sistema sanitario. Ustedes escuchaban al asambleísta o leíamos la publicación del asambleísta que habla de 12 niños que han muerto. La solución que encontró el Ministerio de Salud y la comunicó a través de una publicación oficial es dar 3 días de atención pediátrica en el hospital o en el centro de salud de Taisha. Imagínense ustedes ese nivel de desconexión, ese nivel de indolencia además. Pero hay un detalle y aquí quiero que me presten muchísima atención porque el diagnóstico lo tenemos clarísimo. Falta de todo. Faltan médicos, faltan medicinas, faltan insumos, hasta comida para los pacientes. Y no solamente hablamos de Taisha, hablamos a nivel nacional. Hay miles de cirugías represadas, una serie de cosas que ustedes conocen perfectamente, que aquí las hemos expuesto y ustedes las conocen además porque las viven, porque las experimentan, porque las sufren a diario. Pero aquí quiero que me presten atención porque esto no es un fenómeno aislado de Ecuador. Esto responde a un clima político y económico más amplio, a una época en la que los países altamente condicionados por la deuda externa, por los organismos multilaterales, empiezan a tratar los derechos como si fueran excesos. Y aquí aparece el Fondo Monetario Internacional. Otra vez, el FMI, no siempre nombrado en cada decisión, pero siempre presente como lógica. La lógica del recorte, del achicamiento, del ajuste, de la eficiencia mal entendida, de la disciplina presupuestaria aplicada sobre cuerpos concretos. Porque la deuda externa nunca se paga con el patrimonio de los ricos ni con los privilegios de las élites. Nunca se paga con esos impuestos que ellos se condonan, que ellos se perdonan. Se paga con hospitales desabastecidos, con medicamentos que no llegan, con menos personal, con menos prevención, con menos Estado en la vida de quienes más lo necesitan. Pasa en Argentina ahora mismo, donde también se ve con crudeza esta idea de que primero están los números y después, si acaso, las personas. Ese es el triunfo de una racionalidad deshumanizada que convierte a la salud en variable de ajuste y luego se sorprende cuando la sociedad enferma, cuando la sociedad estalla o cuando la sociedad se hunde en desesperanza. Vamos a ver este video de Fabián Restivo, mi compañero de Argentina en Telesur, que da cuenta brevemente de lo que está pasando. Pasó hace unos días en Buenos Aires. Escuchémoslo. Bueno, en el Hospital Bonaparte los médicos están nuevamente desesperados. Acaban de despedir a 200 personas del hospital, entre ellos psiquiatras, psicólogos, terapistas ocupacionales y claro, gente de la administración. ¿Cuál es la desesperación? Y que llegan los pacientes y los médicos cuya vocación es atender, contener, curar, acompañar, no pueden hacerlo.
Entonces se acumulan los pacientes en la puerta del hospital. Esto es lo que está pasando en Argentina en cuanto al vaciamiento de la salud pública. Esta nueva avanzada sobre el hospital psiquiátrico Bonaparte realmente preocupa. Sí, ven ustedes, pasa también en Argentina y pasa en Ecuador. La misma receta, el mismo guión, el mismo libreto. Entonces, no, aquí no estamos ante un simple problema de comunicación. No estamos ante una mala interpretación de las redes sociales, una mala interpretación del TikTok. No estamos ante un ataque injusto de la prensa. Estamos ante un poder que se siente incómodo cuando le recuerdan que gobernar no es posar, que administrar salud no es hacer turismo con recursos públicos, que la empatía no se improvisa y que la realidad no se tapa borrando un video. Lo grave no es solo la indolencia, lo grave es la incapacidad de comprender por qué esa indolencia indigna. Lo grave es que siguen creyendo que el problema es la crítica y no la tragedia que la origina. Lo grave es que en vez de escuchar, de corregir y responder con humildad, reaccionan con soberbia, como si el cargo les hubiera dado un pedestal y no una obligación. Y cierro con esto. Si no están listos para comprender que la salud pública no admite frivolidad, entonces den un paso al costado. Si no están listos para entender que detrás de cada cifra hay una vida, detrás de cada desabastecimiento hay una angustia y detrás de cada omisión estatal puede haber una muerte, entonces den un paso al costado. Si creen que gobernar salud consiste en administrar imagen, culpar periodistas y repartir excusas mientras el país se desangra por dentro, entonces den un paso al costado, porque el problema no es que les critiquen. El problema es que no están a la altura y Ecuador ya está pagando demasiado caro esa incompetencia envuelta en soberbia. Un país no puede seguir siendo gobernado por funcionarios que se sienten ofendidos por la crítica, pero no conmovidos por el dolor de su pueblo. Un país no puede aceptar como normal que haya niños muriendo en territorios olvidados como Taisha, mientras las autoridades discuten encuadres, discuten agendas, discuten percepciones. Si no tienen la sensibilidad, la capacidad o el coraje para asumir lo que significa sostener la salud de una nación, entonces háganse a un lado, porque gobernar no es ocupar un cargo, gobernar es hacerse cargo y hoy, francamente, les está quedando enorme. ¿Ustedes qué opinan? Quiero leerles inmediatamente. Vamos a revisar a esta hora cuántos usuarios conectados tenemos, casi 4,000. Tenemos muchísimos mensajes que nos están llegando también a través de nuestro número de WhatsApp. Si podemos ponerlo en pantalla para que sigan comunicándose con nosotros, para que sigan enviando sus audios. Vamos inmediatamente a revisar qué nos dicen primero en YouTube y luego vamos con los audios y los mensajes que hemos recibido en WhatsApp. ¿Les parece? Vamos a ver qué dice Norma Torres. Fuera Novoa, fuera. Ecuador ya no aguanta más. Eres un ser despreciable. Te mofas de tu pueblo al verle sin salud, sin educación, sin seguridad. Ya basta de tanta maldad. Eso es lo que nos dice, es la opinión de Norma Torres. Y siempre les invitamos a que envíen sus audios, sus mensajes, siempre con muchísimo respeto. Entendemos la indignación que produce el tema. Y no solamente este tema, sino las múltiples crisis que está viviendo ahora mismo Ecuador, pero vamos a hacerlo con respeto, vamos a hacerlo con altura. ¿Qué nos dice Cecilia y Macaña? ¿De qué sirve haber aportado el Seguro Social si ahora toca comprar todas las medicinas e insumos? Carmen Bastidas, saludos desde Guayaquil, un abrazo fuerte para usted, siempre con la realidad que vivimos, absolutamente de acuerdo. Un abrazo muy fuerte para usted. Leonardo Reynoso, muy bien. Elena Rodríguez, así se habla, saludos desde el sur de Quito, un abrazo inmenso para el sur de Quito. David, saludos Elena desde Calderón, muchísimas gracias por ese comentario, David. Vamos a ver quién más está por aquí. Yayo Valdeón, tu verdad es la realidad. Trato de poner en contexto, cómo se llama este segmento, todo lo que está pasando para que sean ustedes quienes saquen sus propias conclusiones. Yo les leo, estoy absolutamente sintonizada con cada uno de ustedes porque pertenezco a ustedes, porque yo también soy usuaria del sistema público sanitario. Mis hijos han sido usuarios del sistema público sanitario. Entonces,
puedo entender lo que estamos ahora mismo viviendo en el país. Vamos a revisar inmediatamente los mensajes que a esta hora hemos recibido en nuestro número de WhatsApp. Tenemos un mensaje de texto, es un mensaje anónimo, si podemos colocarlo en pantalla. Mi nombre no lo daré porque tengo miedo de represalias. Estoy en el IES de la Marín y hay mucha gente en los pasillos y hay muchos guardias en los pisos. No hay plata para medicinas, pero sí para compañías de seguridad. Son de la compañía de seguridad superior, tienen teléfonos en sus chalecos. Eso es un mensaje que nos llega, un mensaje ciudadano, un mensaje anónimo que da cuenta de esto que está describiendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Marín. Vamos con un mensaje de Jimmy Revilla. Buenos días, Radio Pichincha, siempre en sintonía. Les saludo desde el sector rural del Cantón Quinindé, Esmeraldas, por contarle que por acá el día lunes y martes tuvimos 14 horas de corte de energía. Sin previo aviso, ayer también fueron notificados médicos del centro de salud que quedaban desvinculados. Incluso teníamos una minga para limpieza y prevención del dengue, pero con esta noticia, todo lo que estaba coordinado se descoordinó. Es lamentable lo que vivimos en el país y en vez de mejorar cada día, empeoramos. Jimmy Revilla, desde el Cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas, dando cuenta de cómo se alteran los escenarios frente a estas desvinculaciones. Vamos a escuchar ahora a Hugo Aníbal González. Él nos envió un mensaje de voz. Soy Aníbal González. Comunico que la salud pública es pésima y la salud privada, si no hay dinero también. Mi padre hace 1 mes y medio entró al hospital del adulto mayor caminando, salió en silla de ruedas, luego ingresó en silla de ruedas al hospital Pablo Arturo Suárez. Salió de la noche a la mañana cadáver. No sin antes pasó por el Bos Andes, un hospital privado. Le cobraban para cuidados intensivos 10.000 de entrada y 1.500 diarios. Imposible para una persona común y corriente como nosotros. Falleció por culpa de este gobierno. Ay, qué duro testimonio, Hugo Aníbal González. Lamentamos su pérdida y lamentamos también esta situación que ha tenido que vivir su familia. Fíjense ustedes en los montos que piden los centros, los hospitales, las clínicas privadas para poder atender a un paciente. Si no tienes, ¿cuál es el resultado? Vamos a escuchar a Luis Mesa, que también nos mandó un mensaje de voz. Buenos días, señorita Elena. El día pasado, el domingo, me tocó llevar con urgencia a mi hija al hospital Verdi Ceballos. Fue con problemas de bronquio, o sea, los pulmones con flema bastante. Por el dolor del pecho la llevé urgente. Ahí la atendieron después de 1 hora, más de 1 hora de espera, bueno, la atendieron. Y le dieron para que se hiciera una imagenología, se la hicieron si bien, y unos exámenes de sangre y de orina, diré. Pero ya también salió bien eso ya. Pero una vez que ya la doctora le pasa para recetarle, me dice, voy a retire a la farmacia de los medicamentos. Voy a farmacia, estaban 2 jóvenes en ese turno con el celular en la mano. Bueno, me atendieron, y no inmediatamente, pero me atendieron casi rápido para otras veces. Pero me imprimen una papeleta y me dice, vaya y compre porque nada de esto hay aquí. Y fui a la farmacia y me salía, no los compré porque me salían por casi $60 y no tenía dinero. Si voy al hospital porque no tenía dinero, si no ya la hubiese llevado a privado. Pero el punto es que en esa semana la gobernadora hizo un teatro que atendía a una señora que no le daban el medicamento y ella le hizo dar el medicamento y mostró un poco de caja, a lo mejor llena, a lo mejor vacía. Ese día, esa semana llegaron como 4 o 5 trailers ahí, supuestamente con medicamento. Camiones o trailers. Ya. Y ella dice que hay medicamentos, solo que los empleados no los dan.
pero no hubo ningún medicamento ese día y para algunos pacientes que estuvieron ahí. Todos tenían que ir a comprar cualquier medicamento afuera, pero nada dentro del hospital. Es la realidad que enfrentan muchísimos familiares de pacientes del sistema público. Les dan la receta y tienen que ir a comprar afuera porque las medicinas dentro de los hospitales simplemente no existen, no hay. A pesar de que las autoridades digan que hay el suficiente abastecimiento de medicamentos, esa es la realidad. Están tratando de comprar afuera a los familiares. Las escenas son desgarradoras en los hospitales de Quito. Ustedes sé que lo han visto. Hay muchos familiares pidiendo incluso colaboración a quien pasa para poder alcanzar a comprar una receta. Vamos a escuchar a Ana María, que también nos manda un mensaje de voz. Tengo un seguro privado, sin embargo el seguro privado realmente tiene limitaciones para el cliente y lo hice por preservar mi salud, por la edad que tengo. Pero si a mí me preguntan qué opciones tendría, si es que el seguro social funcionaría, esa debería ser la opción primera dentro de un marco de confiabilidad y de una salud óptima y un sistema óptimo, no una salud, un sistema óptico. Sin embargo, vemos cómo la gente está muriendo al pie de los hospitales, los niños de Taísa, los problemas que existen a nivel de todo Ecuador, las máquinas de diálisis, la gente que tiene que buscar cómo soportar en una sala de diálisis mientras el calor es impresionante. Creo que los ecuatorianos estamos frente a una crisis, ya lo hemos dicho, ya lo han dicho muchísimas personas, lo ha dicho la prensa responsable, a los medios de comunicación responsables como los de ustedes, pero realmente es una vergüenza este gobierno frente a la crisis sanitaria hospitalaria en el país, creada por ellos mismos y con fines de privatizar la salud del país. Gracias, Ana María, por ese mensaje. Vamos a escuchar a Richard Zambrano desde Machala, en la provincia del Oro. El tema de salud en el Ecuador está deteriorado, apreciada Elena, por la incapacidad gubernamental, por la inconsistencia mental para administrar nuestra patria y porque no tienen los valores humanos como para atender la salud del pueblo ecuatoriano, especialmente de los más niños, de las personas más necesitadas. Los hospitales en el país están prácticamente cerrados, sus puertas, y se han convertido solamente en monumentos de la incapacidad de ADN. Muchísimas gracias por ese mensaje. Ahora vamos a escuchar a Narcisa. Señores periodistas de Radio Pichincha, buenos días. Gracias por informarnos día a día de lo que pasa en nuestro país. Les comento que un sobrino mío tiene que operarse de vesícula, lo cual estaban dando haciéndose chequear en el hospital, en el Enrique Garcés. Entonces, y como ustedes tienen de conocimiento, no hay insumos, no hay nada, pero bueno, eso ya íbamos a costear entre todos para comprar todos los insumos para la operación, que llegaba a costar $700 para la operación, lo cual en estos días que se fue para el cirujano que le haga la operación, le dijeron que ya no le pueden operar por cuanto no hay cirujanos, que tiene que seguir esperando. Entonces, pues como ustedes verán, estamos muy mal en este país, con los ineptos que nos gobiernan. Ellos no les importa nada, no les importa la muerte de la gente y todo. Entonces ese es mi testimonio, que hoy en día queremos comprar insumos, pero igual no es el inconveniente que no hay cirujanos y que tenemos que seguir esperando.
Una espera larga. Lamentamos mucho esa situación, Narcisa. Vamos con un mensaje de texto que nos manda a esta hora Eduardo. Dice, saludos desde Ambato. Bueno, la salud está de bajada. No hay insumos, no hay médicos. Eso es lo que está haciendo para acudir a las clínicas privadas. Hemos retrocedido, nos dice Eduardo. Otro mensaje de texto, Julio Neira. Buenos días, mi suegra, paciente geriátrica, se rompió el peroné. En el IES de Ibarra dicen que no tienen los platinos, que hay que comprarlos externamente. Entre $600 y $800 cuestan. Y ellos le dicen a uno a quién comprarlos. Fíjense ustedes, esta denuncia que hace Julio Neira. Vamos a escuchar ahora a Hugo Tamayo. Nos manda un mensaje de voz. Muy buenos días, señores periodistas de Radio Pichincha. Les puedo yo informar lo que me está pasando. Mi nombre es Hugo Tamayo. Tengo un pólipo en el estómago y tengo que hacer una polipectomía, pero en el seguro me tienen mucho tiempo dándome las vueltas, no me pueden hacer porque no hay insumos, no hay equipos, tampoco no hay dónde derivarme. Entonces me toca buscar otras opciones mediante seguros privados, igual no se tiene dinero. Me toca acudir al Vosandes, no sé cuánto dinero me vayan a pedir, pero la salud está totalmente destrozada, está acabada. Adicional, tiene un familiar que está en el internado en el Eugenio Espejo. Igual a la señora ya le van a dar de alta porque no le pueden hacer ninguna intervención y que vaya nomás a la casa a seguir descansando, a ver qué le puede suceder, ¿no? Y muchas gracias por compartir esta historia que me está pasando. Muchísimas gracias a usted por compartir con nosotros, con la audiencia de Radio Pichincha. Vamos con Carlos Ramírez a escucharlo rápidamente. Muy buenos días con toda la Radio Pichincha, felicitándoles con mucho cariño, mucho amor, una radio tan hermosa, tan que se puede escuchar todas las cosas que suceden. Muchas gracias por informar con tanta verdad. Los hospitales aquí en Imbabura, yo ingresé a mi sobrino enfermo, pero ni siquiera una gasa o no hubo ni siquiera una gasa. Los hospitales para ingresar, esto que están con guardias que sí dejan ingresar con al que les parezca, nada más. Está precario. Y sobre la pregunta que ustedes dicen de que la reducción de personal, no, eso no es. Lo que pasa, ¿cómo van a dar en este caso, una atención perfecta si dan con 2 o 3 personal para tanto pongamos, para Pichincha, Guayaquil, con 3 médicos, no van a dar nunca una buena atención? Eso es mentira lo que dice el Estado. Y otra cosa más, aquí por ejemplo, cuando se va la luz, aquí en Antonio Ante, hablo de Antonio Ante, se va la luz, nunca dicen en la planilla, vea, hoy se fue la luz, pero pagamos menos. Esa es una realidad. Hay cortes eléctricos en todo el país, cortes extendidos, pero eso no se traduce necesariamente en la factura. Vamos a revisar un mensaje de texto anónimo. Buen día, Radio Pichincha. Dios bendiga este medio. Los hospitales no tienen ni paracetamol. Un familiar tuvo un accidente y no lo atendieron. Tocó llevarlo a una clínica. Eso es lo que quieren, que el pueblo nos atendamos en clínicas privadas. Pero si no tenemos ni para comer. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Vamos a escuchar a Milton Delgado desde Babahoyo. Apreciada Elena, Milton Delgado le saluda desde Babahoyo. El problema de salud aquí está terrible, que es por gusto ir al centro médico. Yo ya dejé de ir porque no tienen los sartán, que es la medicación que yo tomo. No tienen los medicamentos. Esa es la realidad. Vamos ahora a leer un mensaje de texto que nos llega a esta hora. Es indignante que las autoridades, es de Rodrigo Sánchez este mensaje. Es indignante que las autoridades del Ministerio de Salud, del Seguro Social Campesino y del IES han convertido el sistema de salud en una maquinaria para promocionar su imagen e impulsar sus futuras candidaturas. Han situado a la indignidad, la frivolidad y el dolor en política pública. Es lo que nos dice Rodrigo Sánchez y vamos a escuchar un último mensaje de voz. Vamos a ver si lo tenemos listo. Ustedes me avisan. Mientras tanto vamos a leer un poco los mensajes que nos llegan a través de la plataforma de YouTube. ¿Qué dice Emma Suárez? Están acabando con la salud para favorecer a las clínicas privadas. Guillermo, la salud hoy es una mercancía.
Ruth Gómez, solo nuestro querido Mashi nos dio dignidad, es lo que nos dice Ruth. Vamos a ver, Lilian Duarte, ¿por qué no nos indignamos? Dice Lilian, ¿por qué no nos indignamos? Ahora sí, vamos a escuchar un mensaje de voz de Tito Miño desde Cojimíes. Buenos días, señorita Elena. Saluda a Tito Miño desde Cojimíes. Un lugar hermoso, pero con falta de infraestructura y carreteras. No tenemos hospital. Tenemos un centro de salud sin medicina. Para conseguir un turno tengo que bajar a Quito. Es un total caos en Cojimíes. Esta es la realidad que enfrenta el pueblo ecuatoriano. Estas son las anécdotas que no son anécdotas, que el poder las toma como anécdotas, que son experiencias, duras experiencias que ahora mismo están experimentando los ecuatorianos en cada uno de los hospitales, en cada uno de los centros de salud, porque esa es la realidad que el poder parece no visibilizar, porque mientras el poder se columpia, mientras el poder visita museos en Europa, esto es lo que está viviendo nuestro pueblo. 8:07 a.m, hacemos una pausa, volvemos inmediatamente con nuestro segmento de entrevistas.